Bueno, y el lunes va a ser el día clave porque comienza lo que llaman la cuarentena inteligente, que básicamente consiste en empezar a abrir a algunos sectores de la economía que van a empezar a activar. La clave va a estar en que los controles sanitarios se mantengan más rígidamente que nunca, porque si hay un rebrote y si tenemos un aumento del número de contagiados, estos se pueden echar para atrás. Pero vamos a ir, Fátima, a cuáles son las preguntas más comunes que se hacen las personas con respecto a cómo va a funcionar esto a partir del lunes, Fátima. Sí, muchas gracias, Luis, y todos se están preparando para el regreso a las actividades, por lo menos una parte, ¿verdad? Y se preguntan varias cuestiones, como una de ellas, y la principal, ¿dónde voy a dejar a mi hijo? Teniendo en cuenta de que muchas o muchos padres también dependían de las guarderías que actualmente están cerradas. Otros también se organizaban como para coordinar sus actividades con las actividades escolares de sus hijos, entonces este es un tema que preocupa. Otra pregunta que también salta es cómo me movilizo al trabajo, es decir, si habrá frecuencia de colectivos del transporte público de pasajeros, si habrá más taxis, los Uber, si, bueno, trabajarán normal, es decir, cómo uno va a llegar al trabajo, por sobre todo si es que se van en buses, ¿verdad? Otra de las preguntas, ¿se limitará el pasajero a los buses y va a continuar esto? Y si esto también va a afectar en la frecuencia de buses, referente a la pregunta anterior. Otra pregunta, si las empresas van a aplicar la rotación del trabajo, ya que, bueno, ahora, si es que vuelven a las oficinas, si eso sería o no aglomeración, si estarían en falta o no. Otro punto y muy importante, Luis, ¿cómo viajo al interior? Muchos trabajan y deben viajar al interior del país, otros deben asistir a sus familiares, no netamente para ir, qué sé yo, de vacaciones o a pasar un fin de semana, sino para actividades netamente urgentes. Otro punto, continuará el sistema de control de chapas. Actualmente esto genera una impresionante cantidad de vehículos, muchos llegan tarde inclusive a sus lugares de trabajo. En esta semana pudimos observar eso porque a partir del lunes como que comenzó a haber más tránsito en las calles y tanto militares como policías deben controlar persona por persona para saber si es que justifican o no también su salida a las calles de acuerdo al número de chapas, si es par o impar y qué día le toca. Otro punto, puedo ser demorado y por cuáles motivos, ya que, bueno, tenemos las advertencias del gobierno, si eso se mantiene, se cambia. Y por último, si seguirá el horario restringido, si uno transita de madrugada, si es que no está trabajando, si es que también se pondrían nuevos horarios para transitar por las calles o cómo establecería esto el gobierno, Luis. Estas son todas las preguntas que ya las autoridades deberían responder, ya que generan muchas dudas, ya que el lunes se retoma parte de la actividad luego de más de un mes y medio de cuarentena. Bueno, y vale la pena recordar que el decreto reglamentario de lo que va a ser esta cuarentena inteligente tiene que dar respuesta a cada uno de estos puntos, tiene que ser muy preciso. Y recordemos, Teresa, que el que se pueda aplicar el calendario tentativo que se dio a conocer va a depender sobre todo de esta primera fase. Hoy decía la doctora Adriana Amarilla, que está en la coordinación de lo que van a ser estos protocolos, que esta es la fase más importante, porque si en esta primera etapa se respetan todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, y no aumenta el número de casos de contagio, se va a poder seguir con las siguientes etapas. Y acá hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera, respetar siempre lo que ya se dijo desde el comienzo, el lavado de manos, el uso de las mascarillas, mantener las distancias. Y lo segundo, el tema de las cuadrillas, Teresa, que es grupos de trabajadores que tienen un mismo horario, trabajan siempre el mismo grupo, de tal manera que si uno de ellos llega a infectarse con la enfermedad, esa cuadrilla pasa a la cuarentena, pero las otras le reemplazan y pueden seguir con la actividad. Si no, la empresa se queda paralizada.
Esta misma organización es la que se tiene que respetar en todos los sitios laborales. Va a ser muy importante el comportamiento obediente, estricto por parte tanto de los empleados como también de los empleadores, que deben organizar a través de su Departamento de Recursos Humanos estas cuadrillas que decía hoy Rocío Pereira da Costa, no tienen que tener contacto entre sí, Luis. Es decir, que la cuadrilla que viene el lunes no es la que viene el martes, es otra cuadrilla la que viene martes y así sucesivamente. Como se organizan los números de chapas, una cuadrilla lunes, miércoles, viernes y domingos, por así decirlo, y otra cuadrilla martes, jueves y sábados. De algún modo para que estos grupos no tengan contacto entre sí y se respete absolutamente el avance que uno espera a la siguiente fase. Veremos entonces a partir del 4 de mayo cuál es el comportamiento obediente.